La familia es el fundamento donde se edifica y se construye una sociedad y por ende un Estado. Dios estableció que así se conformen las sociedades, los estados y las naciones. Sin embargo, el hombre de un tiempo a esta parte ha dejado ese plan original de Dios. ¿Y qué vemos hoy día? Vemos familias totalmente desintegradas que en su momento tuvieron buenas intenciones para poder edificar. Vemos sociedades que están en caos, en crisis. ¿Por qué? Porque la sociedad está conformada por familias. Tal cual es la familia, es la sociedad. Vemos un Estado caótico. El Estado es la sociedad políticamente y jurídicamente organizada. Vemos que todo el tiempo se violan las leyes. Escuchamos en las noticias actos de corrupción, pero es el pan de todos los días. Vemos que la gente tiene una tendencia todo el tiempo a violentar las leyes, que son las que nos garantizan la convivencia pacífica y el que podamos ser productivos como individuos. Cabalmente hemos cometido un gran error. Nos hemos olvidado de Dios, cuando es en la familia donde se le enseña al ser humano a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo tener buenas relaciones interpersonales si no puedo amar a Dios primero, amarme a mí mismo y después al prójimo? ¿Cómo puedo ser solidario, justo, misericordioso, compasivo? Eso solamente se logra cuando usted tiene una relación con Dios. Es en la familia donde uno aprende los principios, los valores. Es en la familia donde uno aprende a tener relaciones interpersonales. Es en la familia donde uno aprende a hacer los negocios. Es en la familia donde uno aprende a ejercer autogobierno, dominio propio. Es en la familia donde se establece una visión donde todos de la mano y con la ayuda de Dios van camino hacia una dirección, hacia una unidad integral, donde la suma del esfuerzo de todos los vuelve cada vez más fuertes, más capaces. Hoy vamos a hablar de ese tema que realmente nos preocupa. Y creo que es importante hacer una analogía de los requisitos, Pierre, Luis Carlos, que antes tenían que cumplir los sacerdotes para poder cumplir esa función que era de mucha honra. Porque en la Biblia vemos una similitud cuando Dios dice que somos la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, el que da norte, el que establece principios, el que da directrices. Encontramos que los requisitos en Efesios son muy parecidos. Entonces, en el Antiguo Testamento, por decir, para que alguien pueda ser un sacerdote, no podía ser ciego ni tuerto. Aplicándolo a nuestras vidas, eso tendría que ver con tener la capacidad de poder ver espiritualmente y moralmente y estar seguro de la dirección en la que estoy llevando a mi familia, porque soy yo el responsable. No es mi esposa ni es mi hijo Pierre, soy yo el responsable. ¿Qué les parece? Algo que es importante aquí es que la visión que tiene que tener el hombre o el cabeza de hogar es también de ver las necesidades de su esposa, de ver las necesidades de sus hijos. Los hijos tienen necesidades de amor, de valor, de aceptación, de corrección. Cuando el cabeza de hogar no tiene la capacidad de ver, tiene una ceguera en ese sentido y no ve las necesidades de su hijo, de su esposa, ellos van a ser personas que todo el tiempo se sienten abandonados, insatisfechos, y por ende van a empezar a crear una actitud de rechazo y de rebeldía precisamente a la autoridad, porque sus necesidades no son saciadas. No solamente eso, tiene que tener la capacidad de ver en qué área se está desbandando su esposa, sus hijos. Él tiene la capacidad de darse cuenta de si sus hijos siguen en la misma línea, los mismos patrones de conducta, se están desviando, están mintiendo, están trayendo cosas ajenas a casa, si la esposa está cumpliendo con su rol. Cuando el hombre es ciego en ese sentido, la familia se desbanda lentamente. Llega un momento en el que él dice, ¿qué fue lo que pasó con mi familia? Si todo iba bien. No, lo que pasa es que la ceguera espiritual, la ceguera no te dejó ver que tu familia estaba en un proceso de desintegración total. Y como no tenías sensibilidad y no pudiste ver
los errores, las cosas que estaban haciendo mal tu esposa, tus hijos, sus necesidades, sus carencias, todo lo que ellos requerían. Entonces llegó un momento en el que ya salió a luz precisamente todo ese drama que se estaba gestando. Y lo más fácil es divorciarse, ¿no? Lo más fácil es divorciarse, los hijos se salen de casa en rebeldía, a veces tienen hasta odio por sus padres. Se culpan entre ellos. Entonces son un sinnúmero de situaciones. Luis Carlos. Apóstol, como usted decía, bueno, el sacerdote tenía que ser una persona perfecta, en este caso que tenga visión. El cabeza de hogar que es ciego espiritualmente, que no conoce a Dios, difícilmente va a poder guiar a su familia, a su esposa, a sus hijos. La Biblia dice en el libro Oseas que el pueblo de Dios se perdió porque le faltó el conocimiento. Entonces creo que cada cabeza de hogar tiene que estar en un constante crecimiento espiritual para de esa forma poder dar guía y dirección también a su familia. Son las ironías de la vida. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que un individuo pase 5 años en la universidad estudiando para tener una profesión? Algunos hacen hasta maestrías y doctorados y se la pasan estudiando 10 años. Se vuelven tan competentes, digamos, en su trabajo, pero nunca dedicaron una sola horita al día para leer la Biblia con su familia, orar juntos en familia. No pudieron dedicar un día los domingos para ir a la iglesia y congregarse. No pudieron dedicar un tiempo para saber el estado de sus hijos, como decía Pierre. Perdieron de vista, se volvieron ciegos y los hijos estaban siendo afectados por el entorno, se estaban siendo violados, atrapados en el sentido de las imágenes que ven, de los modelos que tienen, de los patrones sociales que vemos totalmente destructivos. Los hijos estaban siendo influenciados y el padre en su trabajo, el padre ejerciendo funciones de gobierno, o el padre en la iglesia, o el padre de empresario. No. Tu efectividad se mide por la clase de familia que tú tienes. Tiene que haber un tiempo donde tú te detengas y te preguntes cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos, en qué dirección están, cuál es el estado de su salud mental, emocional, espiritual, qué puedo hacer por ellos. Tiene que haber un tiempo donde le enseñes a toda tu familia a depender de Dios, porque hay cosas en la vida que ellos no van a poder manejar en su fuerza por más que tengan doctorados. Hay cosas que son netamente espirituales. Mira de interesante lo siguiente. Los sacerdotes no podían ser cojos. Ese era un requisito. Si eran cojos no podían ejercer el ministerio. Esto en la esfera moral y espiritual tiene que ver con tu necesidad de tener firmeza en tu carácter. Firmeza a la hora de tomar una decisión de edificar de la mano de Dios tu familia. No puedes estar un día tratando de ser un buen guía, un buen mentor, un buen esposo, un buen papá, y al otro día no. Un día sí, un día no. Una semana sí, 6 meses no. No, tiene que haber esa firmeza, esa convicción. Hay un dicho que dice: el que se casa, casa quiere. Más o menos para que se entienda. Bueno, si tú quisiste una familia, asume de que no solamente tiene que ver con ir a donde el oficial de registro civil, la boda, la fiesta, la luna de miel, te comiste la miel y después ¿qué? A partir de ahí tenías que aprender tú de la mano de Dios a edificar, a ser firme en tus convicciones. ¿Qué piensan ustedes? Pierre, Luis Carlos. Apóstol, creo que en este caso este punto es muy importante porque cada cabeza de hogar tiene que ser un ejemplo de firmeza, un ejemplo de liderazgo para que sus hijos puedan seguir ese ejemplo. ¿Qué me pasó? Yo no tuve un ejemplo en casa. A pesar de que tuve un buen padre, no tuve alguien que me guíe, alguien que me hable, alguien que me muestre. Quiere decir que tampoco sirven los padres que están presentes, pero están ausentes moralmente y espiritualmente. Y emocionalmente, porque nunca recibí tal vez un te amo, un te quiero, hijo. Entonces esa falta de liderazgo en mi padre permitió que yo me rinda a la presión de grupo, permitió que yo sea influenciado por la juventud, por la gente que no conocía al Señor y terminar mal. Pero aquí nos damos cuenta que este tema es bien clave, es bien fundamental, el ser firme, el ser hombres de testimonio, el ser hombres de liderazgo, que sepan guiar a su familia hacia los pies de Cristo. No solamente eso, sino que al ser cojo una persona no puede guiar a alguien que está sano. O sea, un cojo nunca podrá guiar a una persona que tiene las piernas normales. O un ciego. Claro, o un ciego. Alguien que ve. A alguien que ve. Entonces, como un niño que está aprendiendo a caminar, un niño que tiene una conciencia limpia, un niño que tiene inocencia, un niño que tiene
pureza en muchas de sus acciones, que rápidamente perdona, que rápidamente lo aprende todo y lo que aprende no se le olvida, ¿cómo va a poder seguir a alguien que es cojo? Eso es lo que va a aprender. Los niños, recordemos que de los 1 a los 5 años de edad se desarrolla su identidad, pero no solamente eso, sino que más de lo que aprenden por las palabras, aprenden por el ejemplo. Entonces imagínense un niño desarrollándose en un ambiente donde su padre y su madre son cojos y él ve que su padre y su madre todo el tiempo están cojeando. O sea, a la larga ese va a ser su patrón de vida, va a creer que eso es normal. Espiritualmente y moralmente, cuando un niño tiene padres y cojos y madres cojas espiritual y moralmente, cuando va creciendo cree que ese caminar es normal. Miren, entonces no puede haber consistencia, estabilidad de carácter, él cree que el divorcio, que los gritos, que los golpes a la mujer, que la mujer que la tiene borrachera. la borrachera, que la mujer que ejerce autoridad sobre el marido y lo tiene dominado, pasivo, es normal. Entonces él se va adaptando a ese círculo y dice ese es el caminar. Entonces empieza a caminar cojo. Cuando él tenía 2 piernas, cuando él tenía toda la capacidad Potencial para tremendo, crecer. ¿no? Entonces, es importante que el padre entienda eso, la capacidad de dejar un legado. No importa solamente de que el padre tenga que construir un imperio y que el padre tenga que lograr cosas enormes, sino encargarse de que cuando él muera hay alguien que tome lo siguiente. Es importante ver en el caso de Josué. Josué es uno de los líderes de la Biblia más espectaculares que existen. Y después de uno de los máximos líderes que fue Moisés, quedó él. Pero él no dejó un legado. No hubo alguien que tome la batuta, que tome la antorcha y que camine y dirija al pueblo de Israel con una actitud de ímpetu, de firmeza y de integridad. Entonces, al pasar los meses y los años, el pueblo de Israel ya estaba desbandado, viviendo a su manera, en idolatría, en pecado, y Dios tenía que mandarle jueces cada vez que se arrepentían para solucionarle sus problemas. Pero mire de importante el legado. Si Moisés haya muerto y no haya quedado un legado, ese pueblo se desbandaba. Pero estuvo Josué, lastimosamente después de Josué. Y dice que en el tiempo que estuvo Josué delante de este pueblo, el pueblo obedeció y temió a Dios, dice. Lo que puede hacer un buen líder, ¿no? Lo que puede hacer una buena cabeza de hogar. O sea, precisamente si nosotros analizamos la historia de Israel y de Judá, desde el libro de Primera de Reyes hasta el libro de Segunda de Crónicas, en esos 6 libros, se puede ver la falta de legado. Se puede ver cómo los padres no tenían interés en dejar un legado. O sea, padres santos dejaban unos hijos terriblemente corruptos. ¿Sabe por qué? Porque en esos tiempos los padres tenían 10 hijos, 12 hijos, 20 hijos con diferentes mujeres. No tenían tiempo para los hijos, no le dedicaban atención, no los instruían, no los formaban, no tenían tiempo para hablar de sus problemas, no tenían convivencia. Los hijos se iban criando con tutores, con personas que los iban formando. Y bueno, sí tenían relación, pero no había eso de que voy a dejar un legado, de que quiero que... transferirte algo. Claro, quiero que mi hijo sea el próximo rey y que gobierne de acuerdo a los principios de Dios. O sea, desastrosa la historia, Increíble, lastimosamente. ¿no? Y creo que lo mismo está pasando en la actualidad. De una generación a otra, no encontramos muchos líderes en los que nos podamos inspirar. Cuando de una generación a otra debería haber un legado para nosotros, pero empezando desde la casa, no empezando desde el gobierno, ni desde la iglesia, ni del pastor. Nosotros los pastores estamos obligados a dejar un legado. Estoy hablando en este caso de la familia. Usted es el encargado de dejar un legado en su casa. Pero para eso usted necesita vida espiritual. Usted necesita una relación con Dios. Usted necesita asumir que es la persona encargada de direccionar hacia su familia, hacia el destino. Y uno de esos destinos es la unidad integral, el amor hacia Dios, el servicio, el poder tener un testimonio socialmente de integridad. Eso es fruto de haber sembrado con lágrimas, de haber sembrado con oración, con ayuno, con ejemplo, de haberte autonegado, de haber practicado el autogobierno para que tus hijos puedan ver que se puede. Y no ser ese pobre individuo que se dedicó a tener mujeres por todos lados, a beber, a trabajar para satisfacer sus lujurias. Contundente creo que es el tema. Apóstol, las estadísticas nos muestran precisamente que son alarmantes. Por ejemplo, en el 1959 en los Estados Unidos solamente el 2% de los hijos de personas de tez negra eran criados por padres solteros. Solamente el 2%. Mire lo que sucede en la actualidad. El 50% de los niños negros son criados por padres solteros. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Drogas, alcohol, crimen, asesinato. Si usted analiza precisamente la historia de los Estados Unidos,
fueron colonias que precisamente se vinieron a estas tierras y fundaron su constitución y fundaron esa nación bajo principios bíblicos. Entonces, 1 de cada 4 de los 17 hombres que fueron los propulsores de todo esto habían ido al colegio. O sea, si usted ve que 1 de 4 habían ido al colegio, usted normalmente pensaría que eran una tropa de ineptos. No, no eran una tropa de ineptos. Lo que pasa es que eran formados por su casa, eran formados por sus padres, eran formados por su madre, eran formados por líderes religiosos. O sea, no eran una tropa de ineptos porque no habían ido al colegio. Eran hombres que tenían más bien una madurez tal, eran jovencitos, era impresionante la edad de esos hombres. Y sin embargo, eran hombres revolucionarios que humanamente, alguien que se basa todo en base a la razón y a la ciencia, dice, eran unos ineptos, puede llegar a pensar. Pero sin embargo eran instruidos. Es que la primera escuela estaba en casa, la primera iglesia estaba en casa, el primer gobierno estaba en casa. Precisamente me gusta el pensamiento que hace una escritora y dice, el mejor salón de clases está en tu casa. Dice que la madre es la encargada de instruir y de guiar a sus hijos. Qué labor tan difícil, qué responsabilidad tan grande que tiene una mujer y un padre. Claro, porque hay un precio. No es nomás tener hijos, la foto y... No, es un precio. Tú tienes que invertirte en ellos. Tienes que entenderlo eso. Tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te dé dirección, sabiduría, porque si no lo entiendes, tus hijos van a crecer y los vas a perder. Y mañana vas a sumar la fila de esos padres desesperados que no saben qué hacer por los hijos, ya están perdidos. Pero si tienes una escuela de oración, tienes una escuela de la palabra, tienes una escuela con hombres de Dios, rodeas a tus hijos de hombres de influencia, tenlo por seguro que va a ser más difícil que se pierdan tus hijos. Déjame comentar algunas de las características que tenían que tener estos hombres para ejercer el sacerdocio en el Antiguo Testamento, que está muy relacionado con las características que debemos tener nosotros si queremos ser esposos y padres. Dice que no podían tener la nariz achatada. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es, nosotros necesitamos entender que debemos ejercitarnos en el ejercicio de los sentidos naturales y espirituales. Percibir el bien y el mal. Y no solamente percibirlo, enseñarle a nuestra familia que con la ayuda del Espíritu Santo se puede hacer lo correcto. No basta solo con discernirlo. El sacerdote no podía ser carente de sentido común, de discernimiento. No, el sacerdote tenía que tener esa habilidad, igual que nosotros. Creo que esto es importantísimo, porque si tú no percibes, no hueles espiritualmente, no percibes lo que tú decías al comienzo, Pierre, no te das cuenta del estado de tus hijos. Llegan a la casa, hola mamá, hola papá, hola mi amor, y el padre en la televisión, y la madre no sé qué cosa, con las uñas y no sé qué cosa. Es un decir, un ejemplo. Pero tú no sabes si ese chico le hicieron bullying hoy día. Tú no sabes si ese chico lo rechazaron, le pegaron. El chico llega medio depresivo y también prende la tele. ¿Qué tal si tú vas y le preguntas cómo estás? ¿Qué tal si tú vas y le preguntas intencionalmente cómo te fue en la escuela? ¿Qué tal si tú intencionalmente le das un testimonio y le dices, oye, pensando, ¿sabes que cuando yo tenía tu edad, tenía un compañero que era bien complicado? Que me acuerdo, me ponía apodo, me rechazaba, me cuestionaba. ¿Cuánto me afectó eso? Si alguna vez te pasa eso, no permitas que la gente determine tu valor como persona. Esa gente viene de un hogar donde no le han dado orientación, educación, no le han enseñado a amar a su prójimo. Esas personas vienen con traumas, con carencias y quieren reproducirse en ti, quieren volverte un acomplejado, un amargado, un resentido. ¿No te ha pasado alguna vez esa experiencia? Yo le pregunto a mis hijas, le preguntaba a Pierre también, a propósito, para poder ayudarlos, darles un consejo, reafirmarlos, decirle que los amo. Imagínate ese chico que llega y el padre no percibe, uno huele espiritualmente lo que le está pasando. Apóstol, y creo que el Señor Jesús nos dio el ejemplo, porque la Biblia dice, ¿por qué cavilan en sus corazones? El Señor Jesús conocía el corazón de la gente que estaba a su alrededor, y nosotros como cabeza de hogar representamos a Jesús en el matrimonio. Entonces, aquí la importancia de poder conocer el corazón de nuestras esposas y nuestros hijos para saber cuándo amar. Y cavilar, pero para bien.
Claro, y saber ahí cuándo amar, cuándo exhortar, cuándo consolar, cuándo corregir. Entonces es por eso que yo tengo que ejercitarme en los ejercicios, en este ejercicio espiritual de poder discernir el corazón de mi familia para saber guiar, orientar y, como le decía, saber practicar los principios en su debido tiempo. Pierre, Como decía el profeta Luis Carlos, Jesucristo, el Señor Jesús, no solamente se basaba en lo que sus discípulos le decían, sino iba más allá y descubría lo que sentían y lo que pensaban. Entonces, una persona que tiene sensibilidad se da cuenta si lo que está diciendo su hijo o su hija es cierto o es mentira. Si su hijo realmente está sufriendo o no está sufriendo. Si su hijo llega y en vez de ir a saludar, lo primero que hace es encerrarse en su cuarto. Se preocupa si su hijo, qué está haciendo, qué está viendo en el cuarto. ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Qué canales son los que miran? Está viendo qué es lo que hace la esposa, cómo inicia sus mañanas. Y está dispuesto, ese tipo de hombre, a dedicar tiempo para construir su hogar y para construir una familia. Cuando la persona no tiene sensibilidad y no tiene tiempo, mire que hay una diferencia entre ser dispuesto y entre estar disponible y ser dispuesto. Y estar disponible implica voluntad. Estar disponible implica acción. Estar disponible implica invertir tiempo. Y eso es lo que tiene que hacer un padre de familia con su hogar. ¿Por qué? Porque sus hijos no solamente repetirán lo mismo con sus siguientes generaciones, sino que cambiaremos las familias y al cambiar la familia, cambiaremos la sociedad. ¿Por qué no me guía en esta oración y le dice a nuestro amado Salvador Jesús: Señor Jesús, yo te pido que me perdones porque no he estado asumiendo mi rol como sacerdote, como autoridad, como mentor, como guía, como maestro, como profesor, como pastor. Señor, te pido que me perdones de todo mi corazón, porque ahora entiendo por qué mi matrimonio, mis hijos son como son. Ellos fueron, Señor, criados por mí, por mi esposa, de una forma atípica, anormal, contraria a lo que tú has establecido en tu palabra. Hemos improvisado, no hemos usado tu palabra, no hemos estado cerca de ellos. Señor, perdóname. Perdóname a mí, principalmente como cabeza, como varón, porque yo he estado comportándome como ciego, como cojo, como aquel individuo que no tiene la capacidad de percibir el peligro que está corriendo en mi familia. El enemigo nos ha llevado a todos a un precipicio. Estamos al borde de caer, Señor. Pero me aferro a ti, Señor Jesús, porque creo en el sacrificio que hiciste en la cruz. Creo que me amas, creo que puedo aprender, creo que puedo convertir mis experiencias traumáticas pasadas, mis malas decisiones, en una fuente de sabiduría si me propongo a partir de hoy día caminar de tu mano, usar tu palabra y empezar los días de rodilla, empezar los días orando, leyendo la palabra y también invirtiéndome, interiorizándome de lo que le pasa a mi familia. Yo te doy gracias por tu perdón. Pido que me llenes de tu Santo Espíritu. Y Señor, la palabra que hoy escuché quede sellada en mi corazón. Ayúdame, Señor, a no volver nunca más atrás. Y pongo en el altar, en la oración, pongo a mi esposa, pongo a esos hijos que no he sabido criar. Y te pido que me des la sabiduría para saber cómo restaurarlos, cómo edificarlos, cómo bendecirlos, cómo acercarlos a mí para luego acercarlos a ti, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo de amor, de perdón, de salvación. Amén y amén. Ten ánimo, querido amigo, si tú nos has estado siguiendo, hermano, si tú te has identificado con esta palabra. Hay un Dios que te ama y hay un Dios que está esperando que empieces los días de rodilla para que venga en socorro de ti. Espéranos, porque en un próximo programa estaremos hablando de estos temas que sabemos que son de interés de cada uno de ustedes. Marcelo Salas presenta su nuevo libro, Sedientos por su presencia. Conocerás a un Dios lleno de amor que busca intensa y desesperadamente un encuentro personal contigo.
aumentarás y potenciarás tu nivel de pasión por Dios hasta llegar a lugares de intimidad que jamás imaginaste. Sedientos por su presencia. ¿Te sientes confundido? ¿No puedes ver nada bueno en la vida? ¿Tienes una actitud de fracaso? ¿Estás lleno de pensamientos destructivos e impuros? ¿Has llegado a dudar de Dios y ya no quieres pelear? Tienes que tomar una decisión. O te resignas a vivir así, o decides ser libre por el poder que hay en Jesucristo y su palabra. Mentes Poderosas es un libro que te enseñará a renovar tu mente, a tener una fe inquebrantable, a no vivir en base a tus limitaciones, sino en base a una fe de un Dios todopoderoso.